El mundo no terminó con una explosión atronadora o un dramático grito de batalla alienígena. Comenzó con un suave brillo casi imperceptible en el cielo, una distorsión que la mayoría de la gente inicialmente confundió con un fenómeno atmosférico inusual. La doctora Elina Rodríguez estaba revisando datos satelitales en su abarrotada oficina en el laboratorio de propulsión a chorro cuando aparecieron las primeras anomalías. Sus dedos se cernieron sobre el teclado, trazando la extraña firma cuántica que parecía ondular en sus monitores fuera de su ventana. Los Ángeles bullía con su típico caos matutino, viajeros, camiones de reparto, el pulso interminable de la vida urbana que continuaba su ritmo implacable. La primera nave se materializó precisamente a las 723 hora estándar del Pacífico, sin sonic boom, sin entrada dramática, solo una presencia repentina que desafió todas las leyes conocidas de la física, cristalina y geométrica. La nave se cernía sobre el centro de Los Ángeles como una escultura imposible hecha de luz viviente, su superficie se movía y respiraba, reflejando y absorbiendo la luz del sol de maneras que hicieron que la mente científica de Elina fuera real con una mezcla de terror y euforia. Las comunicaciones fueron lo primero, las torres de telefonía celular, los satélites, las redes troncales de Internet. Todo quedó en silencio en un pulso coordinado que sugería algo mucho más allá de la interferencia aleatoria. Tina observó sus múltiples pantallas parpadear y morir, sus sistemas de respaldo proporcionando la única ventana restante a la catástrofe que se desarrollaba en cuestión de minutos. Naves similares aparecieron sobre las principales ciudades del mundo: Tokio, Pekín, Nueva Delhi, Londres, Moscú, Nueva York, cada metrópolis repentinamente coronada por estas maravillas arquitectónicas alienígenas que parecen desafiar el concepto mismo de nave espacial. No eran solo máquinas, eran algo más orgánico, más vivo. Las respuestas militares fueron rápidas. El FUPAL, aviones de combate despegaron de bases en todo el mundo, encontraron sus sistemas comprometidos antes de que pudieran armar sus armas. Las redes de defensa de misiles se apagaron. Las unidades de guerra electrónica descubrieron que sus tecnologías de interferencia más sofisticadas no eran más que juguetes primitivos contra el invasor. Los sistemas de comunicación cuántica, los antecedentes de Belina, la hicieron una posición única para observar. Su trabajo de doctorado en sistemas cuánticos y su experiencia previa en consultoría militar le dieron una perspectiva diferente a la mayoría. Donde otros vieron destrucción, ella vio un sistema complejo esperando ser comprendido. La primera ola de ataques no llegó con armas tradicionales, sino con una interrupción tecnológica precisa. Las redes eléctricas colapsaron, las redes de comunicación se convirtieron en cementerios de estática, los sistemas de transporte se paralizaron cuando todos los sistemas computarizados fue neutralizados sistemáticamente. En Los Ángeles, Elena fue arrastrada desde su búnker de investigación reforzado mientras bloques enteros de la ciudad se oscurecían. Las naves alienígenas no solo flotaban, parecían respirar para pulsar con una inteligencia que era a la vez aterradora y fascinante. Sus superficies no eran de metal ni de ningún material conocido, sino algo que parecía existir entre estados de la materia. Los supervivientes en las calles informaron de fenómenos extraños. Los dispositivos electrónicos parpadeaban y cobraban vida con símbolos alienígenas. Los vehículos arrancaban y paraban sin intervención humana. Era como si los invasores estuvieran investigando el aprendizaje, la comprensión de la tecnología humana a un ritmo que desafiaba la comprensión. Los canales militares, que utilizaban los últimos métodos de comunicación analógicos restantes, pintaban un panorama sombrío. El colectivo Zorn, un nombre interceptado de comunicaciones fragmentadas, estaba desmantelando metódicamente la infraestructura humana. No estaban interesados en una destrucción al por mayor, estaban llevando a cabo una invasión calculada y precisa diseñada para neutralizar la resistencia humana antes de que pudiera formarse el equipo de Elina, un pequeño grupo de investigadores que había reunido silenciosamente a lo largo de los años. Comenzó a recopilar cada fragmento de datos posible: viejos enlaces satelitales, sistemas de comunicación de respaldo, receptores cuánticos experimentales, cualquier cosa que pudiera proporcionar información sobre la tecnología alienígena. Esta no es una invasión tradicional, ella murmuró a su colega el Dr. Marcus Chen, que estaba analizando la firma cuántica de las naves extraterrestres. No están aquí para destruirnos, están aquí para entendernos. Las naves cristalinas continuaron su vigilia silenciosa sobre las ciudades humanas sin disparos ni confrontación directa, solo un paciente y metódico desmantelamiento de la infraestructura tecnológica humana. Al mediodía, las principales ciudades de todo el mundo habían sido neutralizadas de manera efectiva. Millones estaban sin energía, sin comunicación, sin los sistemas tecnológicos ICAL que
Se habían convertido en el alma de la civilización moderna. Los Sourn habían logrado un dominio tecnológico total con una precisión que sugería que habían estado estudiando a la humanidad durante mucho más tiempo de lo que nadie había sospechado, pero donde la mayoría vio la derrota, Alina Rodríguez vio algo más: un rompecabezas, un desafío, una oportunidad. Sus dedos trazaron la firma cuántica alienígena en su pantalla funcional restante. Algo sobre el patrón le era familiar, no en su complejidad sino en su estructura subyacente, y en algún lugar en las profundidades de su intuición científica supo que los Sourn habían cometido un error crítico: habían subestimado la adaptabilidad humana. La instalación de investigación subterránea zumbaba con una intensidad que rayaba en la desesperación. Lo que había comenzado como un pequeño equipo de investigadores se había convertido en una operación de rescate tecnológico, improvisada, que atraía a expertos de todos los campos de estudio concebibles. La doctora Elinda Rodríguez estaba en el centro de un caótico centro de comando rodeado de pantallas que mostraban datos alienígenas fragmentados, firmas cuánticas y las últimas redes de comunicación restantes. El Dr. Marcus Chen se acercó con una pila de hojas de datos impresas térmicamente. Su actitud tranquila habitual fue reemplazada por una excitación eléctrica que parecía crepitar en el aire. «Tienes que ver esto», dijo extendiendo las hojas sobre la mesa de análisis principal. Las hojas estaban cubiertas de anotaciones matemáticas complejas que parecían más arte abstracto que documentación científica. Los ojos de Lena se movieron rápidamente. Su mente procesaba la información más rápido de lo que la mayoría podía comprender. Lo que parecían patrones aleatorios para otros reveló una profunda comprensión de su percepción entrenada. «No es una red de comunicación», murmuró más para sí misma que para Marcus. «Es un ecosistema». La infraestructura tecnológica de Sourn era fundamentalmente diferente de los sistemas humanos, donde la tecnología humana dependía de componentes discretos y límites claros. La red alienígena funcionaba más como un organismo vivo. Cada nave no era solo una máquina, sino una célula en un híbrido tecnológico biológico interconectado masivo. Lena sacó una representación holográfica de una cadena de comunicación alienígena interceptada. Los datos se movían de formas que desafiaban la comprensión tradicional de la transferencia de información. El entrelazamiento cuántico no era solo una característica de su tecnología, era el principio fundamental de todo su enfoque tecnológico. Habían eliminado el concepto de sistemas individuales. Marcus observó que cada nave es más como un órgano en un cuerpo más grande. Su equipo de investigación había estado trabajando las 24 horas del día atrayendo a expertos de múltiples disciplinas. La doctora Aisa Kapper, una especialista en computación cuántica revolucionaria, había estado analizando los patrones de datos alienígenas. El experto en criptografía militar retirado James Rodríguez, sin relación con Alina, proporcionó información sobre las posibles vulnerabilidades de comunicación. El avance vino de una dirección inesperada. La doctora Yuki Tanaka, investigadora de biomimética que había estudiado previamente redes ecológicas complejas en entornos marinos, hizo una observación crucial: observe cómo interactúan las firmas cuánticas. Dijo que señalaba una serie de gráficos complejos. Esto es idéntico a cómo se comunican los organismos simbióticos en los ecosistemas de aguas profundas. Las implicaciones eran asombrosas. La superioridad tecnológica de Sourn también era su mayor debilidad al crear un sistema tan interconectado. Habían desarrollado una red con una vulnerabilidad crítica. Un solo punto de interrupción podría potencialmente propagarse en cascada a través de toda su infraestructura tecnológica. Alina comenzó a construir un modelo teórico. Si su sistema fuera realmente un ecosistema, tendría patrones de respuestas predecibles. La comunicación no se trataría solo de transferencia de datos, sino que implicaría bucles de retroalimentación complejos, respuestas adaptativas e integradas. Proceso de toma de decisiones. No estamos viendo una tecnología, explicó al equipo, estamos viendo un sistema vivo y cada sistema vivo tiene vulnerabilidades. La instalación de investigación había sido convertida de un antiguo búnker militar reforzado nuclearmente, enlaces satelitales, receptores cuánticos experimentales y equipos de comunicación rescatados cubrían cada superficie disponible fuera del mundo. Permanecían bajo ocupación alienígena, pero dentro de este refugio subterráneo, la humanidad estaba luchando con el arma más poderosa que poseía,
entendiendo que James Rodríguez trajo los últimos informes de inteligencia, las naves Zorn continuaron su ocupación metódica, aparentemente contentos de mantener su estrangulamiento tecnológico, va sobre la infraestructura humana, pero su misma paciencia sugería una forma de arrogancia tecnológica. Creen que ya han ganado, dijo Elena, sus dedos bailando a través de múltiples interfaces holográficas, y esa será su caída. El equipo trabajó en turnos, cada uno aportando una perspectiva única. Los físicos cuánticos colaboraron con expertos en sistemas biológicos, los criptógrafos trabajaron junto con investigadores ecológicos. Los límites tradicionales de las disciplinas científicas se disolvieron ante este desafío sin precedentes de Ed. Al tercer día habían desarrollado un modelo preliminar de la estructura de comunicación de la red alienígena. Era complejo, adaptativo y brillante, pero no impenetrable. Lena vio patrones que sugerían que el sistema tenía mecanismos de respuesta predecibles. No vamos a luchar contra su tecnología, le dijo al equipo, vamos a entenderla y luego vamos a hablar su idioma. Mientras la noche caía fuera de su santuario subterráneo, el equipo continuó su trabajo. Las naves alienígenas todavía flotaban sobre las ciudades silenciosas y aparentemente invencibles, pero debajo de la superficie en esta instalación de investigación oculta la humanidad estaba preparando su respuesta. Más inesperada, los Zorn habían venido a la Tierra creyendo que se estaban encontrando con una civilización tecnológica primitiva. Estaban a punto de aprender el verdadero significado de la innovación humana. La nave exploradora Zorn dañada yacía como una escultura imposible en medio del desierto de Nevada, rodeada por una zona de contención militar y capas de blindaje electromagnético avanzado. Era un premio más allá de la imaginación. Cómo se estrelló siguió siendo un misterio, uno de los muchos eventos inexplicables desde que comenzó la invasión. La doctora Elena Rodríguez se acercó a la nave vistiendo un traje protector especialmente diseñado que era parte engranaje HZM, parte escudo de interferencia cuántica. La superficie de la nave se onduló y se movió desafiando la comprensión convencional de la materia sólida. Su estructura cristalina parecía respirar para pulsar con una luz interior que sugería más que mera maquinaria. Tenemos aproximadamente 6 horas antes de que Zorn se dé cuenta de que esta nave está comprometida. La mayor Sarah Collins informó que su experiencia táctica se combina perfectamente con el enfoque científico del equipo de investigación. La precisión militar se encontró con la curiosidad científica en este momento crítico. El primer intento de interactuar con la tecnología alienígena había sido un desastre. 3 investigadores habían sido hospitalizados, sus redes neuronales temporalmente alteradas por un bucle de retroalimentación cuántica inesperado. La nave parecía resistir la invasión, sus sistemas de comunicación protegidos por capas de cifrado adaptativo que hacían que la seguridad cibernética humana pareciera un juego de niños. El Dr. Marcus Chen trabajó meticulosamente construyendo una interfaz que era parte computadora, parte traductor biológico. Su avance provino de una disciplina inesperada. El trabajo de la doctora Yuki Tanaka en biomimetismo había notado cómo la firma cuántica de la nave se parecía a los patrones de comunicación en sistemas ecológicos complejos. No se trata de entrar. Yuki explicó que sus dedos trazaban representaciones holográficas de los flujos de datos alienígenas. Se trata de comprender su lenguaje de comunicación. El equipo había construido una interfaz híbrida utilizando procesadores cuánticos rescatados, algoritmos de redes neuronales experimentales y conocimientos de múltiples disciplinas científicas donde los enfoques tradicionales habían fallado. Su método interdisciplinario ofrecía una perspectiva única, su primer lenguaje real. El avance se produjo a las 2:47 am cuando Marcus notó un patrón sutil en las emisiones cuánticas de la nave. No era ruido aleatorio, era un protocolo de comunicación complejo que se adaptaba y respondía a estímulos externos. Hemos estado pensando en esto mal, murmuró Elena revisando los datos. Esto no es una máquina, es un sistema vivo. El siguiente intento fue diferente. En lugar de intentar violar por la fuerza los sistemas de la nave, comenzaron a imitar sus patrones de comunicación. Fue como aprender un idioma completamente nuevo, no solo en palabras sino en la estructura misma del pensamiento. Pasaron las horas, el equipo trabajó en turnos, cada uno aportando una perspectiva única. Los físicos cuánticos colaboraron con expertos en sistemas biológicos. La criptografía se encontró con la investigación ecológica en una fusión de disciplinas que habría sido imposible antes de la invasión. El momento del avance fue sutil, una resonancia cuántica que no debería haber sido posible, una vía de comunicación
que se abrió como una delicada membrana biológica y luego inesperadamente respuesta a los sistemas internos de la nave comenzaron a reaccionar. Las luces pulsaron en patrones que sugerían comunicación en lugar de una mera función mecánica. Las interfaces holográficas parpadearon y cobraron vida mostrando flujos de datos complejos que parecían más organismos vivos que pantallas tecnológicas. Estamos en Marcus. Susurró, su voz era una mezcla de emoción científica y profunda incredulidad. La nave no solo dejó de responder a sus comandantes originales, comenzó a responder a los comandos humanos no a través de la fuerza sino a través de una forma de comunicación tecnológica que desdibujó las líneas entre máquina y entidad viviente. El mayor Collins se acercó con un equipo táctico, listo para asegurar la nave, pero Elena levantó la mano deteniéndolos. Espere, dijo, no estamos conquistando, nos estamos comunicando. Las siguientes horas fueron una delicada danza de comprensión tecnológica. Cada comando, cada interacción reveló capas de complejidad que desafiaron todo lo que los humanos entendían sobre la tecnología, comunicación y la naturaleza de la inteligencia. Al amanecer no solo habían accedido a la nave, habían comenzado a entenderla. La nave Sourn ya no era un artefacto alienígena, se estaba convirtiendo en algo nuevo, algo que cerraba la brecha entre la innovación humana y la tecnología alienígena. Pensaban que éramos primitivos, dijo Elena viendo los sistemas de la nave responder a sus comandos. Nunca entendieron que nuestra fuerza es nuestra capacidad de adaptarnos, aprender a transformarnos. Afuera el desierto de Nevada se extendía sin fin. La primera luz del amanecer pintó la nave alienígena en enorme de oro y plata. Lo que una vez había sido un símbolo de invasión se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. La primera nave capturada fue más que una victoria tecnológica, era un mensaje a la humanidad colectiva. Sourn había llegado. Las instalaciones de investigación vibraban con una energía que desafiaba las terribles circunstancias de la invasión global. Lo que había comenzado como una sola nave de exploración alienígena capturada se había convertido en una revolución de comprensión científica. Los investigadores trabajaban en equipos cuidadosamente coordinados, cada grupo quitaba capas de tecnología alienígena como arqueólogos que descubrieran una civilización imposible. La doctora Elena Rodríguez se paró frente a una pantalla holográfica masiva observando cómo los primeros sistemas alienígenas modificados cobraban vida. La estructura cristalina de la nave original había sido cuidadosamente aumentada con innovaciones tecnológicas humanas. Un híbrido que no era ni completamente alienígena, más completamente humano. No solo estamos copiando. Lynette le explicó al equipo reunido de ingenieros, físicos y estrategas militares, estamos reimaginando cada sistema. WeTouch se convierte en algo nuevo. El Dr. Marcus Chen demostró el último avance. La red de comunicación cuántica de la nave alienígena, una vez un misterio impenetrable, ahora respondía a la entrada humana con sorprendente fluidez. Donde los Sourn habían creado un sistema jerárquico rígido. Las modificaciones humanas introdujeron protocolos adaptativos que permitieron una flexibilidad sin precedentes. El proceso de transformación fue intrincado. Cada sistema alienígena requería un enfoque único. Dr. Yuki, el equipo de biomimética de Tanaka, había descubierto que las estructuras internas de la nave respondían mejor a modificaciones que imitaban sistemas adaptativos naturales. Se inspiraron en todo arrecife de coral, redes neuronales de comunicación en el cerebro humano, el complejo sistema EOS de entornos oceánicos profundos. La mayor Sarah Collins supervisó las aplicaciones prácticas. Antiguos pilotos de combate y técnicos militares se sometieron a un entrenamiento intensivo para interactuar con la tecnología alienígena modificada. No se trataba solo de aprender a volar, se trataba de desarrollar un enfoque completamente nuevo para la interacción tecnológica. El pilotaje tradicional se trata de control, le dijo a un grupo de reclutas, esto se trata de comunicación, estas naves son más como socios que máquinas. La primera nave completamente modificada fue una maravilla de ingeniería interdisciplinaria. Su sala cristalina original, ahora materiales adaptativos incorporados desarrollados por investigadores en nanotecnología. Los sistemas de comunicación cuántica se entrelazaron con algoritmos experimentales de redes neuronales humanas. Los sistemas de armas se reinventaron no como herramientas de destrucción sino como interfaces complejas de resolución de problemas. Los desafíos surgieron constantemente.
Algunas modificaciones funcionarían brillantemente durante horas antes de experimentar fallas catastróficas. Otros intentos producirían efectos secundarios inesperados que enviarían a los investigadores de vuelta a la mesa de dibujo. Un avance provino de una fuente inesperada. Un equipo de investigadores ecológicos descubrió que los sistemas internos de la nave respondían a la resolución colaborativa de problemas de maneras que desafían la comprensión tecnológica tradicional. Era como si el mismo el concepto de la nave estaba cambiando de un arma de guerra a un sistema adaptativo viviente. El movimiento de resistencia global comenzó a tomar nota. Las redes de comunicación subterráneas difundieron historias de las naves modificadas. Lo que parecía una invasión sin esperanza se estaba convirtiendo en algo más. Un punto de inflexión potencial. El equipo de Alina trabajó las 24 horas. Descubrieron que el ecosistema tecnológico de Zorn tenía vulnerabilidades inherentes que los creadores originales nunca habían anticipado. La misma interconexión que hizo que la tecnología alienígena fuera poderosa también la hizo capaz de una modificación radical. Diseñaron un sistema que fundamentalmente teme al cambio. Elina explicó durante una reunión de estrategia y vamos a usar eso en su contra. Cada nave modificada se convirtió en una oportunidad de aprendizaje. Los estrategas militares trabajaron junto con los físicos cuánticos. Los expertos en redes neuronales colaboraron con los científicos de los materiales. Los límites tradicionales de las disciplinas científicas se disolvieron ante este desafío sin precedentes. El impacto psicológico fue igualmente significativo. Los pilotos que interactuaron con las naves modificadas informaron una sensación de conexión que iba más allá de las interacciones tradicionales entre humanos y máquinas. Era como si estuvieran aprendiendo un nuevo idioma, no de palabras, sino de comprensión tecnológica. Al final del primer mes, habían modificado con éxito 3 naves alienígenas completas. Cada una era única. Cada una era un testimonio de creatividad humana. Las naves ya no parecían pura tecnología alienígena o diseño humano estándar, eran algo completamente nuevo. El Mayor Collins trajo los últimos datos de reconocimiento. El colectivo Sour seguía sin ser consciente del alcance total de la adaptación tecnológica de la humanidad. Sus sistemas rígidos los hacían lentos para responder, lentos para comprender el cambio fundamental que estaba sucediendo debajo de su dominio tecnológico. Cuando Nike cayó sobre la instalación de investigación, Elina se paró frente a las naves modificadas. Pulsaban con una luz interior, una combinación de cristal alienígena e innovación humana. Cada nave era una promesa, una declaración de la capacidad más poderosa de la humanidad, la capacidad de adaptarse para transformarse, para convertir lo imposible en inevitable. La invasión estaba a punto de cambiar para siempre. La sala de simulación parecía algo entre un centro de control de misión y un laboratorio de investigación avanzado. Las pantallas holográficas parpadeaban con firmas cuánticas que bailaban como redes vivientes. Cada línea de código un camino potencial hacia la transformación o la destrucción. La doctora Elina Rodríguez estaba en el centro del caos controlado. Su equipo se reunió a su alrededor como un consejo de guerra de mentes científicas. Habían pasado meses estudiando el intrincado red de comunicación cuántica del colectivo Sourn y ahora se estaban preparando para desatar su plan más audaz hasta ahora. No se trata de romper el sistema, Elina le explicó al equipo, su voz tranquila pero cargada de una intensidad eléctrica. Se trata de hablar su propio idioma tan libremente que comienza a escuchar. El Dr. Marcus Chen mencionó el último análisis cuántico. La red de comunicación de Sourn era una maravilla de complejidad interconectada, cada nave más como una célula en un organismo pensante masivo que una nave espacial tradicional. Su ecosistema tecnológico estaba tan estrechamente tejido que la información viajaba más rápido que la luz, decisiones tomadas en milisegundos a través de una vasta distancia interestelar. La doctora Yuki Tanaka había sido fundamental para decodificar los patrones de comunicación fundamentales. Su experiencia en biomimética proporcionó información crucial. Mire, dijo, destacando una serie de patrones complejos de entrelazamiento cuántico. No es solo transferencia de datos, es una conversación viva. El plan era elegantemente simple en su complejidad. Introducirían un algoritmo adaptativo que se movería a través de la red cuántica de Sourn como un virus sofisticado, pero con una diferencia crucial: esto no fue diseñado para destruir, fue diseñado para redirigir, para transformar. Mayor Sarah Collins revisó las implicaciones tácticas. Si tienen éxito, podrían potencialmente volver a toda la flota de Sourn contra sí mismos sin disparar una sola arma tradicional.
La precisión militar se encontró con la innovación científica en un momento de potencial avance. Semanas de preparación habían llevado a este momento. El equipo había construido una interfaz cuántica híbrida utilizando tecnología alienígena rescatada modificada con algoritmos adaptativos humanos. Era un instrumento delicado, parte computadora, parte sistema viviente, parte pura posibilidad matemática. La primera prueba llegó inesperadamente. La pequeña nave Sound Scout que había estado monitoreando continuamente su instalación de investigación de repente comenzó a exhibir un comportamiento extraño. Sus firmas cuánticas comenzaron a cambiar creando patrones que sugerían una falla en la comunicación interna. Estamos en Marcus, susurró, sus dedos bailando a través de múltiples interfaces holográficas. La cascada cuántica comenzó lentamente, casi imperceptiblemente, como una infección sutil que se propaga a través de un organismo vivo. El algoritmo adaptativo comenzó a reescribir los protocolos de comunicación fundamentales de la red Sound donde su sistema esperaba patrones de respuesta rígidos. Encontró algo completamente nuevo, una forma de comunicación que era simultáneamente destructiva y creativa. Lina observó las pantallas holográficas con una mezcla de asombro científico y cálculo estratégico. El ecosistema tecnológico de Sound estaba revelando su mayor debilidad, su propia interconexión. Cada nave dependía tanto de la red colectiva que un cambio fundamental en la comunicación podría desencadenar una respuesta en cascada. Construyeron un sistema que tiene miedo fundamental del cambio. Linda había notado antes, ahora que el miedo se estaba convirtiendo en su perdición. La cascada cuántica se extendió con precisión matemática. Las naves Sound comenzaron a exhibir comportamientos que desafiaban su programación original. Los canales de comunicación se confundieron, las redes estratégicas comenzaron a fragmentarse y el organismo tecnológico, una vez perfecto, comenzó a perder su cohesión. El mayor Collins trajo pantallas tácticas que mostraban el posicionamiento global de las naves Sound. Lo que había sido una fuerza de invasión coordinada ahora se estaba volviendo un sistema confuso y fragmentado. Las naves comenzaron a volverse unas contra otras. Sus redes de comunicación cuántica interpretaron el algoritmo adaptativo como una amenaza fundamental para su existencia colectiva. No los estamos destruyendo, Elena le explicó al equipo, les estamos dando una opción que nunca supieron que existía. El avance fue tanto matemático como filosófico al introducir un algoritmo adaptativo que podía hablar el lenguaje tecnológico de los Sound. Estaban desafiando el concepto mismo de determinismo tecnológico. A las naves se les estaba ofreciendo una forma de liberación tecnológica a medida que pasaban las horas. La cascada cuántica continuó. El ecosistema tecnológico perfecto del colectivo Sound se estaba desmoronando desde adentro, transformado bajo un enfoque que era simultáneamente un arma y una invitación. Fuera de la instalación de investigación, los primeros indicios del amanecer comenzaron a romper el cielo. Una vez dominado por naves alienígenas había cambiado algo sin precedentes. Estaba sucediendo. La humanidad ya no solo se resistía, estaban reinventando la naturaleza misma del conflicto tecnológico. La instalación de entrenamiento no se parecía en nada a una base militar tradicional convertida de un complejo de investigación subterráneo. Pulsaba con una energía que combinaba innovación científica con precisión militar. Los pilotos se movían entre naves alienígenas modificadas que desafiaban la comprensión convencional de las naves espaciales. Sus movimientos tenían una danza de intuición humana y tecnología alienígena. La mayor Sarah Collins observó la sesión de entrenamiento con un ojo crítico. Estos no eran pilotos tradicionales, eran intérpretes tecnológicos aprendiendo a comunicarse con máquinas que eran más sistemas vivos que vehículos. Algunos habían sido pilotos de aerolíneas comerciales, otros eran físicos cuánticos y algunos eran excampeones de videojuegos cuyo pensamiento adaptativo los hacía ideales para interactuar con la tecnología alienígena. La doctora Elena Rodríguez se movió entre las estaciones de entrenamiento monitoreando las interfaces neuronales del piloto. Cada conexión era una negociación delicada entre la conciencia humana y los ecosistemas tecnológicos alienígenas. Las naves respondían no a los controles tradicionales, sino a la intención de resolver problemas en colaboración. No se trata de controlar la nave, el Lenet le explicó a un nuevo grupo de pilotos, que se trata de tener una conversación con él. La primera ola de naves modificadas preparadas para el lanzamiento, donde los Sound habían visto una superioridad tecnológica rígida. La humanidad había descubierto un potencial adaptativo. Cada nave era única. Híbrido, parte alienígena, cristal, parte humana. Innovación. Algo completamente nuevo.
La resistencia global se ha estado preparando durante meses. Redes de comunicación subterráneas. Canales encriptados cuánticos y protocolos de comunicación adaptativos habían transformado el enfoque de la humanidad hacia la invasión. Lo que había comenzado como una derrota tecnológica total se estaba convirtiendo en una contraofensiva sistemática. El Mayor Collins informó al equipo de primer ataque que su objetivo no era la destrucción total, sino la disrupción estratégica. Apuntarían a los nodos de comunicación clave de los colectivos Zorn utilizando el mismo ecosistema tecnológico que los extraterrestres habían desplegado contra ellos. Los primeros lanzamientos no se parecían a ningún despliegue militar en la historia de la humanidad. Las naves no rugían con motores tradicionales, sino que surgían con un brillo cuántico. Sus estructuras cristalinas se adaptaban a las condiciones atmosféricas de la Tierra en tiempo real. Los pilotos informaron de una sensación de conexión que iba más allá de las interfaces hombre-máquina tradicionales. El Dr. Marcus Chen monitoreó la misión desde el centro de mando. Cada nave era simultáneamente un arma, un dispositivo de comunicación y un complejo sistema de aprendizaje. Las interfaces neuronales permitieron los pilotos percibían el campo de batalla de maneras que trascendían la información sensorial tradicional, no solo estaban luchando, murmuró Marcus al ver las pantallas tácticas, estamos teniendo una conversación con toda una civilización tecnológica. La respuesta inicial de los Zorn fue confusión, su flota perfectamente coordinada comenzó a exhibir comportamientos extraños, las naves que se habían movido con precisión matemática ahora respondían de manera impredecible, sus redes de comunicación cuántica se vieron comprometidas por el algoritmo adaptativo desarrollado por el equipo de ELINA. Uno de los pilotos más notables fue Ana Rodríguez, sin relación directa con ELINA, pero compartiendo un espíritu innovador similar, una ex campeona competitiva de carreras de drones, demostró una asombrosa habilidad para interactuar con las naves alienígenas modificadas, sus patrones neuronales parecían crear un diálogo único con los sistemas cuánticos de la nave. El primer enfrentamiento ocurrió cerca de la órbita de Marte. Las naves Zorn que habían sido posicionadas como una guardia avanzada se encontraron confrontadas por naves que se movían con una combinación imposible de precisión y creatividad donde la tecnología alienígena esperaba patrones de respuesta rígidos, se encontró con algo completamente nuevo. Diseñaron un sistema que fundamentalmente teme al cambio. ELINA había explicado durante la misión, en la sesión informativa y vamos a usar eso en su contra. La batalla era menos un conflicto tradicional y más una negociación tecnológica compleja. Los pilotos humanos usaron las redes cuánticas de la nave contra sí mismos creando bucles de comunicación que confundieron y fragmentaron las respuestas coordinadas de la flota alienígena. El Mayor Collins observó las pantallas tácticas con una mezcla de asombro científico y cálculo estratégico. Lo que parecía una invasión imposible se estaba convirtiendo en un desmantelamiento sistemático de la superioridad tecnológica de los colectivos Zorn. Cuando la primera ola de naves modificadas completó su misión inicial, sucedió algo sin precedentes. Algunas naves Zorn comenzaron a responder a la comunicación humana de maneras que sugerían más que un simple compromiso tecnológico. Era como si las propias naves estuvieran descubriendo una nueva forma de existencia. La contrainvasión era más que una operación militar, era un desafío filosófico al concepto mismo de determinismo tecnológico. La humanidad ya no solo estaba luchando, estaban transformando la naturaleza del conflicto tecnológico en sí. La comunicación llegó a través de canales inesperados, una transmisión cuántica encriptada que pasó por alto los protocolos de comunicación interestelar tradicionales. Se originó en una región del espacio mucho más allá de la exploración humana, llevando un mensaje que remodelaría la comprensión galáctica. La doctora Elina Rodríguez estudió la transmisión en la comunicación más segura de la instalación de investigación centro que la rodea, un equipo de expertos lingüísticos, especialistas en comunicación cuántica y biólogos trabajan para decodificar el intrincado mensaje. La señal no se parecía a nada que la humanidad hubiera encontrado antes, un tapiz complejo de patrones matemáticos, firmas cuánticas y lo que solo podría describirse como poesía tecnológica. Están viendo, el Dr. Marcus Chen dijo que su voz era una mezcla de emoción y aprensión y no son solo los Zorn. La derrota tecnológica de los colectivos Zorn se había convertido en algo más que un conflicto local. Las noticias de la adaptación tecnológica sin precedentes de la humanidad se extendieron a través de la red de comunicación cuántica que abarcó múltiples sistemas estelares.
lo que había comenzado como una invasión de la Tierra se estaba transformando en una conversación galáctica. La mayor Sarah Collins trajo los últimos informes de inteligencia. Otras civilizaciones de especies que habían sufrido durante mucho tiempo bajo el dominio tecnológico de los colectivos Sourn estaban prestando mucha atención. Las redes de comunicación cuántica que los Sourn habían usado para mantener su control galáctico ahora se estaban convirtiendo en canales de esperanza. El Dr. Yuki Tanaka había sido fundamental para comprender las implicaciones más amplias. No se trata solo de derrotar a los Sourn, explicó durante una reunión de estrategia. Hemos demostrado algo fundamental sobre la evolución tecnológica. Las primeras comunicaciones directas vinieron de fuentes inesperadas, un colectivo de formas de vida basadas en silicio. De un sistema estelar binario distante, una conciencia en red de las capas atmosféricas superiores de un gigante gaseoso. Cada transmisión era una delicada negociación de comprensión, una danza compleja de intercambio tecnológico y filosófico. Estas no eran comunicaciones diplomáticas tradicionales, eran conversaciones cuánticas encriptadas que desafiaban el concepto mismo de comunicación interestelar. La humanidad no solo había desarrollado una nueva tecnología, había introducido una nueva forma de pensar sobre la interacción tecnológica. Las naves alienígenas modificadas se convirtieron en más que activos militares, eran instrumentos diplomáticos, cada nave un puente potencial entre diferentes civilizaciones tecnológicas. Los pilotos informaron interacciones cada vez más complejas con los sistemas cuánticos de la nave, comunicaciones que iban más allá de la simple navegación y la guerra. Ana Rodríguez, la piloto excepcional que había demostrado una extraña habilidad para interactuar con la tecnología alienígena modificada, se convirtió en un punto focal de estas interacciones. Sus patrones neuronales parecían crear un diálogo único con las redes de comunicación cuántica, sugiriendo posibilidades de comunicación que trascendían la comprensión tradicional. Los informes de inteligencia sugirieron que el colectivo Sourn estaba fragmentando su ecosistema tecnológico. Una vez unificado, se estaba desmoronando, no por una destrucción externa sino por una transformación interna que desafiaba su comprensión fundamental de la existencia tecnológica. No estamos conquistando el mundo. Lina le explicó al equipo de coordinación internacional que estamos ofreciendo una perspectiva diferente sobre la evolución tecnológica. La respuesta galáctica fue compleja. Algunas civilizaciones vieron a la humanidad con una esperanza cautelosa. Otros vieron una amenaza potencial a las jerarquías tecnológicas establecidas, pero ninguno podía ignorar el cambio fundamental que había ocurrido. Una transmisión de un colectivo de entidades basadas en energía cerca del núcleo galáctico proporcionó una visión profunda traducida a través de múltiples protocolos de comunicación cuántica. El mensaje fue tanto una advertencia como una invitación. Has introducido el caos en un sistema que creía que el caos era imposible. La instalación de investigación se convirtió en algo más que una instalación militar. Se transformó en un centro de comunicación interestelar. Un lugar donde los límites tecnológicos se reinventaban constantemente. Investigadores de múltiples disciplinas trabajaron junto con expertos en comunicación cuántica creando nuevos protocolos para el intercambio tecnológico entre especies. El Mayor Collins supervisó las implicaciones estratégicas. Las naves modificadas ya no eran solo un activo defensivo u ofensivo. Eran instrumentos de una nueva forma de diplomacia interestelar. Tecnologías que podían comunicarse, adaptarse y evolucionar en tiempo real a medida que comenzaban las redes de comunicación global. Para estabilizar a la humanidad se encontraron en una posición sin precedentes. Ya no eran solo defensores contra una invasión alienígena, se habían convertido en participantes activos en una conversación galáctica mucho más grande y compleja. El colectivo Sourn había venido a la Tierra explorando la simple conquista. En su lugar habían desatado una revolución tecnológica que remodelaría la comprensión galáctica. 5 años después de la invasión Sourn inicial, la instalación de investigación que una vez había sido un búnker oculto ahora se erigió como un faro de la transformación de la humanidad. Ubicada en el desierto de Nevada, se había convertido en el centro tecnológico más importante en la historia humana, un lugar donde los límites entre la tecnología de las especies y la conciencia continuaron difuminándose. La doctora Elina Rodríguez se paró frente a una pantalla holográfica masiva mirando las últimas redes de comunicación interestelar bailar con complejidad cuántica las naves alienígenas.
modificadas que una vez habían amenazado con la destrucción de la Tierra ahora formaban el núcleo de la primera verdadera flota diplomática y de exploración interestelar de la humanidad. No solo sobrevivimos, Tena le explicó a un grupo de jóvenes investigadores y diplomáticos, descubrimos algo fundamental sobre la naturaleza de la evolución tecnológica. El panorama global había cambiado dramáticamente, las fronteras nacionales tradicionales se habían vuelto menos relevantes a medida que la humanidad desarrolló un enfoque verdaderamente colectivo para la innovación tecnológica. La invasión había forzado un nivel de cooperación global que las generaciones anteriores nunca podrían haber imaginado. La mayor Sarah Collins ahora dirigía la Corte Diplomática Interestelar, una organización que era en parte militar, en parte equipo de investigación científica y en parte unidad de exploración filosófica. Las naves modificadas ya no eran armas de guerra sino instrumentos de comunicación. Cada nave era un puente potencial entre diferentes civilizaciones tecnológicas. El Dr. Marcus Chen había sido fundamental en el desarrollo de los protocolos de comunicación cuántica que ahora permiten a la humanidad interactuar con múltiples civilizaciones alienígenas. Lo que había comenzado como una tecnología defensiva se había convertido en una forma revolucionaria de diálogo interestelar. El colectivo Soul ya no existía como una fuerza unificada. Su ecosistema tecnológico se había fracturado, con muchos de sus sistemas absorbidos por otras civilizaciones o transformados por los algoritmos adaptativos introducidos durante la resistencia de la Tierra. Algunos subgrupos Soul incluso habían comenzado a colaborar con equipos de investigación humanos fascinados por el enfoque tecnológico que había desafiado tan profundamente su comprensión. Anna Rodríguez, la piloto excepcional que había demostrado una capacidad sin precedentes para interactuar con la tecnología alienígena modificada, la ciencia, ahora dirigía una unidad de investigación especial que exploraba los límites de la conciencia tecnológica humana. Su trabajo sugería que la interfaz entre los patrones neuronales humanos y los sistemas de comunicación cuántica era mucho más compleja de lo que cualquiera había entendido inicialmente. Las primeras naves humanas verdaderamente interestelares fueron una maravilla de tecnología colaborativa. Cada nave era un sistema vivo que combinaba tecnologías de múltiples civilizaciones, redes de comunicación cuántica de Dawn, algoritmos adaptativos desarrollados por investigadores humanos, sistemas de navegación aportados por formas de vida basadas en silicio de un distante sistema estelar binario. La investigación del Dr. Yuki Tanaka en biomimetismo se había convertido en la base de un nuevo enfoque del diseño tecnológico. En lugar de ver la tecnología como una herramienta para ser controlada, la humanidad había aprendido a verla como un socio colaborativo, un sistema vivo capaz de crecer y adaptarse. La instalación de investigación vibraba con una energía que era en parte exploración científica, en parte negociación diplomática. Que investigadores de múltiples especies trabajaban codo con codo. Su comunicación trascendía las barreras lingüísticas tradicionales a través de sistemas avanzados de traducción cuántica. Elena reflexionó sobre el viaje que había llevado a la humanidad a este punto. La invasión que estaba destinada a destruirlos se había convertido en el catalizador de su mayor salto evolutivo. Habían descubierto que la superioridad tecnológica no se trataba de control, sino de comunicación, adaptación y entendimiento mutuo. Las pantallas holográficas mostraban múltiples misiones en curso. Las naves de exploración exploraban los bordes del espacio conocido. Las naves diplomáticas participaban en complejas negociaciones con civilizaciones que desafiaban la comprensión tradicional. Los equipos de investigación continuaban ampliando los límites de lo posible. No solo estamos explorando el espacio. Alina a menudo les decía a sus estudiantes que estábamos explorando la conciencia misma. Las naves modificadas que alguna vez habían sido símbolos de la invasión alienígena ahora representaban el mayor logro de la humanidad. Cada nave era un testimonio del poder de la innovación colaborativa, de ver potencial donde otros solo veían conflicto. Mientras el sol se ponía sobre el desierto de Nevada, proyectaba largas sombras sobre las instalaciones de investigación. Alina observó al primer grupo de naves interestelares verdaderamente integradas prepararse para el lanzamiento. Ya no parecían tecnología humana o alienígena. Eran algo completamente nuevo. Los Sourn habían venido a la Tierra esperando una simple conquista. En cambio, habían desatado el verdadero potencial de la humanidad y la galaxia nunca volvería a ser la misma.